Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh. Atestigo que no hay Dios sino Allah, el único, sin asociados, y atestigo que el profeta Muhammad es su siervo y su mensajero. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y sus malas decisiones, no encontrará fuera de Allah quien pueda auxiliarle. Bienvenidos hermanas y hermanos una vez más, inshallah. Vamos a continuar con la lectura del libro Exégesis del último décimo del Corán. Vamos a continuar inshallah con la sura, la examinada, al-Mumtahana, que fue donde nos quedamos la última vez. Gracias por seguir este desafío de lectura. Y pues vamos a continuar. Bismillah. La introducción. En el nombre de Dios, Clemente el Misericordioso. La sura se inicia prohibiendo a los creyentes fraternizar con los incrédulos, enemigos de Dios y enemigos de ellos, por su persistencia en la incredulidad y por haber expulsado al mensajero y a los creyentes de sus hogares en Meca. También indicó que el odio de los incrédulos está siempre al acecho, en cualquier momento se despierta, cuando se encuentran o cuando caen en sus manos. Luego nos muestra el buen ejemplo de Abraham alayhi salam y sus compañeros que se desligaron de los asociadores y de los que adoraban fuera de Dios, anunciándoles su enemistad hasta que creyeran únicamente en Dios. Esa es la posición de los que desean encontrar a Dios y temen su castigo. Aclara con quién se puede fraternizar de los incrédulos y con quién no. Aquellos que no combatan nuestra religión ni colaboran contra nosotros, sí podemos fraternizar con ellos y tratarlos con justicia, pero aquellos que nos combaten y nos desean expulsar, con ellos Dios nos prohibió confraternizar o relacionarnos. Establece la situación de las creyentes que emigraron a tierra islámica y dejaron esposos asociadores, y la situación de las asociadoras cuyos esposos emigraron y las dejaron en tierra de idólatras. Luego aclaró el juramento de fidelidad de las mujeres y sobre qué juraron fidelidad al mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Esta sura finaliza con el texto que se inició, la prohibición de confraternizar con los incrédulos enemigos merecedores de la ira de Dios. Esta es la confirmación del veredicto del principio. Vamos a comenzar inshallah con esta sura, al-Mumtahana. Voy a cambiar o voy a traducir lo que está como en castellano a español latino porque a veces es un poco confuso para mí. Aya número 1. Creyentes en Dios y su mensajero, no tomes a mis enemigos y sus enemigos como auxiliadores por quienes sienten aprecio sincero. Ellos niegan lo que les ha llegado de la fe de Dios en su mensajero y su libro. Expulsaron al mensajero y los expulsaron a ustedes de sus hogares, solo por creer en su Señor. Si es que salen a combatir por mi causa y buscando mi complacencia, no confraternicen con mis enemigos. Se encontrarán con ellos secretamente y confraternizarás. Yo sé lo que ocultan y lo que manifiestan. Quien toma al enemigo de Dios como aliado ha errado el sendero recto. Si los encuentran y están a su alcance, se les manifestará su enemistad. Verán sus manos y sus lenguas lanzar lo que les daña. Desean que sean incrédulos como ellos. No les beneficiarán sus parientes ni sus hijos, que son enemigos de Dios y de ustedes. El día de la resurrección, Dios los separará. Sus enemigos irán al fuego y sus amigos irán al paraíso. Dios ve muy bien lo que hacen. 4. En verdad tienen un buen ejemplo en Abraham y los que creyeron con él, cuando dijeron a su gente: nos desligamos de vosotros y de los ídolos que adoran, en vez de Dios. Los rechazamos. La enemistad y el odio mediarán entre nosotros hasta que crean en un solo Dios. Pero las palabras de Abraham a su padre: pediré perdón por ti,
aunque no obtendré nada de Dios. Estas palabras no son un ejemplo, puesto que ello fue antes de conocer su enemistad contra Dios. Cuando supo que era un enemigo de Dios, se desligó de él. Digan creyentes, Señor, en ti confiamos, a ti volvemos y a ti es el regreso el día de la resurrección. 5. Señor nuestro, no nos pongas en manos de los incrédulos y perdónanos nuestros pecados. En verdad eres el poderoso, el invencible y el sabio en todos tus actos. 6. Creyentes, ciertamente tienen un buen ejemplo en Abraham y sus compañeros para la oposición a todos los enemigos de Dios. Este ejemplo es para los que desean el encuentro con su Señor y el día del juicio, y los que rechazan este ejemplo son injustos consigo mismos. Pues Dios es autosuficiente, no necesita a nadie, el único merecedor de alabanza por sobre todos los demás. 7. Tal vez Dios cree una fraternidad entre ustedes y los que combatían, de entre los incrédulos, introduciéndolos en la fe. Dios tiene poder completo y su perdón es amplio para quien se arrepiente. Dios es misericordioso con sus siervos. 8. Dios no les prohíbe que sean generosos y confraternicen con los incrédulos que no los han combatido, ni los han expulsado de sus hogares. Dios quiere a los que son amables y conservan los lazos de amistad. 9. Dios les prohíbe que confraternicen con los que los combatieron por su religión, para que la abandonaran, y los obligaron a dejar sus hogares o colaboraron en tal acción. No los tomes como aliados, y quien lo hace está siendo injusto consigo mismo. Creyentes, si les llegan las creyentes emigrando de la tierra de los incrédulos, examínenlas para saber la sinceridad de su fe. Dios sabe la verdad sobre su fe, y si ven que son creyentes, no las devuelvan a sus esposos incrédulos. Las creyentes no son permitidas a los incrédulos, ni los incrédulos son permitidos para las creyentes. Y devuelvan a los esposos incrédulos una cantidad de mutuo acuerdo por la dote de sus esposas creyentes que hayan emigrado hasta ustedes. No hay falta en que se casen con tales emigrantes, si les das sus dotes, y no mantengan los lazos matrimoniales con las incrédulas que se quedaron en tierra de los incrédulos o se fueron a ellas, y pidan a los incrédulos lo que gastaron en las dotes de tales mujeres que se fueron a tierra de incrédulos, y que ellos les pidan lo que dieron a sus esposas que emigraron. Esta ley es un decreto de Dios para juzgar entre vosotros. Dios es sapientísimo sobre los intereses de sus siervos y es sapientísimo en sus decretos. 11. Y si alguna de sus esposas huyen con los incrédulos y después los combaten, denles a los que perdieron sus esposas una cantidad equivalente a la que les dieron como dote, y teman a Dios en quien creen. 12. Profeta, si te llegan las creyentes y juran no asociar ninguna deidad a Dios, y juran no robar, no cometer adulterio, no matar a sus hijos, no atribuir a sus esposos los hijos que no son de ellos y que fueron obtenidos con traición y engaños, y juran no contradecirte en lo bueno que les aconsejes, si juran todo eso, pide a Dios que las perdone. Dios tiene un perdón y una misericordia inmensos. 13. Ustedes los que creen en Dios y en su mensajero, no confraternicen con gente que merecieron la ira de Dios y han perdido toda esperanza de la otra vida y su gran recompensa. Como los incrédulos pierden toda esperanza de que los muertos resuciten de sus tumbas. Pues bien, esa fue la sura Al-Mumtahana. Vamos a continuar, inshallah, con la sura número 61, la fila, As-Saf. Introducción. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Inicia informando que todo lo que hay en los cielos y la tierra glorifica a Dios, e indicando a los creyentes que no es correcto que digan lo que no hacen. Dios quiere que los creyentes estén unidos.
Describe a los israelitas como un pueblo terco e incrédulo, en boca de dos grandes mensajeros, Moisés y Jesús. La pasea con ambos. También dice que los israelitas desean apagar la luz divina, pero Dios lo iluminará todo. Esto es una promesa de Dios, una promesa verdadera, de que dará la victoria a su religión por sobre las demás, aunque no les guste a los incrédulos. Termina alentando a los creyentes al esfuerzo por la causa de Dios, con los bienes y la propia persona. Promete a los esforzados el perdón y el paraíso. Además les promete algo que agrada a los creyentes, la victoria de Dios y una cercana conquista, y recomienda a los creyentes que luchen por la causa de Dios, así como lo hicieron los discípulos de Jesús, hijo de María, pues Dios desea auxiliar con su victoria a los creyentes. Dios es el vencedor sobre todas las cosas y tiene una inmensa sabiduría. Pues bien, esa es una explicación breve de la sura de la fila, Asaf. Vamos a continuar. Aya número 1. En esta aleya hay una glorificación de Dios, por encima de todo lo que no le es apropiado en los cielos y la tierra. Dios es el único vencedor sobre todas las cosas y tiene una inmensa sabiduría. 2. Creyentes, ¿por qué motivo dicen con sus bocas lo que no confirman con sus acciones? 3. Dios detesta mucho que digas lo que no haces. 4. Dios ama a los que combaten para elevar su palabra, firmes y unidos, como un edificio de fuertes cimientos. 5. Mohammed, recuerda cuando Moisés dijo a su pueblo, pueblo mío, ¿por qué me acosan si saben que soy un mensajero de Dios para ustedes? Y cuando permanecieron tercos en su desviación de la verdad, Dios desvió sus corazones lejos de la aceptación de la guía. Dios no guía al pueblo que rechaza obedecerle. 6. Y recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo, hijos de Israel, en verdad soy un mensajero de Dios a ustedes, confirmando lo que me precede de la Torá y anunciando la buena nueva de un mensajero después de mí, llamado Ahmad. Pero cuando les llegó el mensajero anunciado con las señales evidentes, dijeron, esto que nos has traído es, evidentemente, brujería. 7. ¿Y quién es peor pecador que quien inventa mentiras contra Dios cuando se lo invita al Islam? La fe de la verdad y el bien. Dios no guía a la gente que persiste en el pecado. 8. Los israelitas inventan mentiras sobre Dios. Piensan apagar la luz de su religión con sus bocas. Son iguales a quien desea apagar la luz del sol con un soplo. Pero Dios lo iluminará todo, completando su religión, aunque lo detesten los incrédulos. 9. Dios envió a su mensajero Muhammad con el Corán como guía para la humanidad y con el Islam como la religión verdadera, para elevarlo por sobre todas las religiones, aunque lo detesten los rebeldes. 10. Creyentes, les muestro un gran beneficio que los salvará de un castigo muy doloroso. 11. Este beneficio consiste en que se mantengan firmes dentro de la fe en Dios y su mensajero, que se esfuercen por la causa de Dios con sus bienes y sus personas. Esto que se les aconseja es lo mejor para ustedes, si es que saben. 12. Si creen en Dios y combaten por su causa, les perdonará sus pecados y los hará entrar en sus jardines bajo los cuales corren ríos, y les dará preciosas casas en los jardines del Edén. Esta recompensa es la gran victoria. 13. Y hay otra gracia más para ustedes los creyentes que les gratificará. La victoria de Dios y una cercana conquista en la que obtendrán el mejor botín, Muhammad, albricia a los creyentes con esta recompensa. 14. Creyentes, asistan en la causa de Dios cuando el mensajero de Dios los invite a que lo auxilien, tal y como lo hicieron los elegidos de Jesús, hijo de María, cuando les dijo, ¿quiénes me auxiliarán ante Dios? Y una parte de los israelitas creyó en Jesús, otros fueron incrédulos.
Dios dio fuerza a los creyentes en Jesús sobre sus enemigos los incrédulos, y por su fuerza fueron los vencedores y los triunfadores. Pues bien, ahí termina Sura de la fila, Sura número 61. Entonces, gracias por ver los videos, hermanos, hermanas. Gracias por quedarse hasta el final. Inshallah, que Allah les recompense, que los llene de conocimiento, sabiduría, que nos perdone nuestras faltas y que nos guíe a un buen camino. Amén. Jazakumullah khairan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.